esta hora, que Él te toque, aleluya, que Él te toque. Yo sé que uno viene cargado a la iglesia, uno viene con problemas, uno viene con situaciones, uno viene con cosas en la mente, aleluya, pero este es el momento que ha hecho el Señor, aleluya, esta es la reunión, aleluya, que ha invocado el Señor, esta es la convocatoria, aleluya, que ha hecho el Señor, para que usted y yo podamos recibir, aleluya, palabra de Él, para que usted y yo podamos, aleluya, ser tocados por su Espíritu, para que aquello, aleluya, que nosotros carece, Él pueda suplirlo. Esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Thank you, Jesus. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Amén, aleluya. Qué bueno que estamos aquí de nuevo, reunidos en la presencia del Señor, congregados como iglesia, para su gloria y su honra. En esta mañana queremos reconocer las visitas que están con nosotros. Amén. Dios les bendiga.
luego les tomarán la información. Estábamos acá al frente, así que Dios les bendiga mucho. Gracias por la visita, esperamos que se repita. Qué bueno ver a la hermana gozándose en la presencia del Señor, amén, aleluya. Eso nos llena de mucho gozo y alegría. Bendito sea el Señor, así que nos gozamos de que estén acá. Los demás hermanos son de la casa. Algunos que no pudieron llegar en este día, obviamente día de un poco de lluvia. Cuando hay un poco de lluvia, algunos hermanos se quedan en su hogar, pero nos gozamos de que podemos estar aquí delante de la presencia del Señor, amén. Y oramos por aquellos que no pudieron llegar, para que el Señor, aleluya, esté envuelto en cualquier asunto, situación que ellos estén experimentando en este momento, para que ellos puedan finalmente volver a regresar al hogar del Señor, a escuchar palabra y a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Nos gozamos por la presencia de Penélope, que está por ahí, amén, su amiga y todos la familia. Dice que Pamela está contenta, amén. Qué bueno es el Señor. Gracias a los que ayer participaron del baby shower, a los que de una forma u otra cooperaron, hicieron comida, todo lo demás, la organización del evento y todo eso era por una familia que no es de la iglesia, pero yo creo que eso es parte de lo que la iglesia debe hacer, amén. Esta familia tenían algunas necesidades y bueno, se sintieron en el corazón hacerle el baby shower. Fue un evento muy bonito, muy emotivo para esa familia, poder bendecirles de esa manera, amén, en el día de ayer. Así que gracias a todos los que participaron y estuvieron acá, los juegos y todo lo demás que pudieron hacer fue de tremenda bendición. Sí, señor. Yo no sé si usted recuerda, hermano, la semana pasada estuvimos hablando de bajo el tema Nosotros somos la iglesia, y hablábamos precisamente de lo que la iglesia no es. Ese fue el tema de la semana pasada. Hablábamos de lo que la iglesia no es, para poder entonces entrar en lo que la iglesia es, y así nosotros poder operar en el propósito eterno del Señor, y así poder funcionar realmente como el Señor quiere que nosotros funcionemos. Eran 6 puntos los que tocamos la semana pasada. Bendito sea el Señor. No sé si me pueden hacer un favor, déjenme esas puertas abiertas, y si me pueden, ciérrame la puerta del frente. Esta semana tuvimos una reunión precisamente con el jefe de la policía del condado, y algunas de las instrucciones que recibimos era tener un poco de visibilidad de los pasillos. Y bueno, todos estamos aquí adentro, ya el servicio comenzó, así que cerramos las puertas. Si usted necesita entrar o salir, bueno, simplemente nos deja saber y con mucho gusto le dejamos salir. Tenemos que tomar algunas medidas de seguridad por eso de algunos que están por allá afuera, que parece que tienen el enemigo por dentro y ya ni las iglesias respetan. Así que bueno, por cosas de seguridad estamos tomando algunas de esas medidas. Además tenemos niños en el pasillo. Si cerramos las puertas no vemos lo que está pasando en el pasillo. Puede entrar cualquier persona a la iglesia y los niños están más cercanos a esa puerta que nosotros, así que no queremos tener que pasar por alguna de esas circunstancias. La semana pasada, como les dije, hablábamos de lo que la iglesia no es, y eran 6 puntos los que tocamos. Bendito sea el Señor. La semana pasada hablábamos de, número 1, la iglesia no es un edificio material, sino que somos nosotros la iglesia. Número 2, hablábamos de la iglesia no es una denominación, aunque esta iglesia en particular pertenece a una denominación. Eso no es lo que es la iglesia. La iglesia no es una empresa nacionalista. Bendito sea el Señor. No somos una iglesia que representa una nación exclusivamente, sino somos el cuerpo, la iglesia del Señor, aleluya, que representa el mundo entero, y más que nada el reino de Dios en la tierra. La iglesia no es judaísmo extendido. Yo creo que hoy vamos a hablar un poco de ese tema en referente a lo que la iglesia es. La iglesia no es el reino de Dios, sino que es parte del reino de Dios. Y la iglesia no es, aleluya, un plan de Dios. Entre paréntesis, la iglesia era precisamente el plan eterno de Dios para que hoy nosotros pudiéramos estar en este lugar, en esta hora, en este día, reunidos los unos con los otros, adorándole a Él en espíritu y en verdad. Así que eso era lo que la iglesia no era, y hoy hablamos de lo que la iglesia es. Y si usted tiene su Biblia, si usted tiene su tableta, si tiene su iPhone, si tiene su Android, puede buscar conmigo la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 en adelante.
Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Aleluya. Sí, señor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué iPhone primero? Porque hay falta que ando. No sé. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Amén. Bendito sea el Señor. Mientras lo busca puede adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Déjenle saber que estamos aquí, que estamos vivos. Aleluya, que estamos listos y dispuestos a adorar en todo momento, en todo tiempo. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos todos o todavía hay alguien por ahí buscando? Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Voy a repetir eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Repito de nuevo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra del Señor es bendecida y usted se puede sentar. Dele un gloria a Dios, aleluya, un aplauso al Señor, que Él vive y reina para siempre, aleluya. Como le decía la semana pasada, habíamos hablado de lo que la iglesia no es, y hoy queremos considerar lo que la iglesia es desde el punto de vista no nuestro, no de un teólogo, no de un pastor, no de una denominación, no de un libro que hemos adquirido por ahí, sino desde el punto de vista de Dios, conforme a lo que su palabra expresa. Bendito sea el Señor, que también debe ser precisamente nuestro punto de vista. Siempre que nosotros leemos la palabra del Señor, el punto de vista de Dios es mayor que cualquier punto de vista que nosotros podamos tener, aleluya, basado en algún estudio que nosotros hayamos hecho o algo por el estilo. La palabra del Señor siempre va por encima de cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar por ahí. Bendito sea el Señor. Sí, porque es que a veces nos encontramos una que otra publicación y leemos una que otra cosa y nos olvidamos que, aleluya, lo que tiene peso y valor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela la realidad de las cosas, aleluya, que están delante de nosotros, y nos revela realmente el propósito eterno de Dios aquí en la tierra y para la iglesia del Señor. Así que cuando hablamos de qué es la iglesia desde el punto de vista de Dios, nosotros tenemos que ver algunos puntos que son importantes. En Efesios, cuando leemos el capítulo, aleluya, 1, 2 y 3 de Efesios, podemos ver que la iglesia, primero que nada, es la voluntad de Dios. La iglesia no es algo que se inventaron a última hora, aleluya, no fue algo que tuvo que surgir en algún momento para poder remediar algo que había sucedido en el pasado, sino que la iglesia fue y es siempre, aleluya, la voluntad de Dios.
La iglesia precisamente es el hecho central de esa voluntad de Dios. La iglesia no es, aleluya, un lugar, algo que se inventó a última hora para tratar de tapar o tratar de arreglar quizás la ceguera de los judíos que cuando tenían al Mesías delante de él no le conocieron y por lo tanto había que crear otra cosa. No, la iglesia ya estaba en la voluntad de Dios, por lo tanto, por eso es que hoy podemos reunirnos en este lugar y levantar nuestras manos, aleluya, en señal de victoria. ¿Por qué? Porque Él ya había establecido en su voluntad, aleluya, que la iglesia fuese el ente por el cual usted y yo pudiésemos venir a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Antes de que hubiera un gentil, un judío, aleluya, un israelita, Dios tenía la iglesia en mente. Dios deseaba tener, aleluya, un pueblo peculiar para sí mismo, una novia para su hijo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo habla fuertemente de la voluntad de Dios, especialmente en relación con los propósitos de Dios en los redimidos y la iglesia del Señor. Entonces hay dos aspectos de la voluntad de Dios que deben ser reconocidos cuando estudiamos la palabra del Señor. Una tiene que ver con la voluntad soberana de Dios y la otra con la voluntad permitida de Dios. La voluntad soberana de Dios y la voluntad permitida de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿De qué está hablando el pastor con eso? La voluntad soberana de Dios es cuando Dios se dispone a hacer algo, aleluya, y Él siendo el Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, aleluya, Él se dispone a crear algo y Él soberanamente establece que eso que Él dijo se va a crear, se va a crear, y nada ni nadie puede meterse en ese asunto, nada ni nadie puede intervenir en ese asunto. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, el creador de todas las cosas, y nada ni nadie puede ir en contra de la voluntad soberana de Dios. Ahora, cuando hablamos de la voluntad permitida de Dios, aleluya, nosotros tenemos que entender que hay algunas cosas que el Señor se dispone y se propone soberanamente, pero también hay cosas que suceden en el algor de ese mover, aleluya, de lo que Dios está haciendo. Suceden algunas cosas y Dios permite, aleluya, que esas cosas sucedan, porque al Él permitir que esas cosas sucedan, Él se glorifica cuando el resultado final sale a la vista, aleluya, y usted puede ver, bendito el Señor, que la voluntad de Dios no se pudo opacar, sino que la voluntad de Dios fue magnificada. ¿Por qué? Porque usted ahora puede mirar hacia atrás y puede reconocer que Dios, aleluya, hizo algo en su vida de una manera especial, de una manera poderosa. Hay gente que está aquí en este lugar que saben que han experimentado, aleluya, situaciones de salud, que han vivido por experiencias de diagnósticos de cáncer, de tantas cosas que han tenido que experimentar, mas sin embargo Dios permitió que esas cosas sucedieran en su vida. Pero hoy usted puede mirar hacia atrás y decir, yo tenía cáncer, pero Dios, aleluya, me libertó del cáncer, aleluya, y puedo darle gloria a Dios. Quiere decir que hay cosas que Dios permite, aleluya, en su voluntad soberana, y hay cosas que Dios permite que suceden para Él poder glorificarse. ¿Me sigue? Yo vine con deseo de predicar. Aleluya. Sí, porque es que el diablo trata todo lo que él puede hacer para tratar de perturbarte y detenerte. Aleluya. Y yo he decidido que cuando yo me pare aquí arriba, yo voy a abrir la boca y yo voy a predicar la palabra de Dios, aunque el techo se esté cayendo. Aleluya, porque Dios me llamó a predicar la palabra y no voy a claudicar en hacer lo que Dios me llamó a hacer. La Escritura también revela que hay niveles pertenecientes a la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12, aleluya, la Biblia nos habla de esa voluntad perfecta y la voluntad permitida. Por lo tanto, hablamos del punto número 1, la iglesia es la voluntad de Dios. La iglesia es la voluntad de Dios, que la iglesia ha tenido que experimentar algunas cosas en el camino, en el recorrer de ese propósito eterno de Dios, sí, pero todo eso Dios lo ha permitido con un propósito, para que Él sea revelado a través de la iglesia del Señor en la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Me siguen? Amén, gloria a Dios. Número 2, la iglesia es el propósito eterno de Dios. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Este propósito de Dios fue planeado. Cuando leemos la Biblia, leemos que fue planeado ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo y desde la fundación del mundo. Cuando usted mira y lee sobre Dios, usted sabe que Dios no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, todo lo que Dios dispone es eterno. La iglesia de Dios es eterna.
Aleluya. Los que vamos a morar con Él en el cielo, moraremos de forma eterna con Él en el cielo. Por lo tanto, la iglesia es el propósito eterno de Dios. Yo quisiera abundar en eso un poco más, pero eso es una prédica en sí. Así que me voy a mover. Punto número 3. La iglesia es el misterio de Dios. La iglesia es el misterio de Dios. La voluntad y el propósito eterno de Dios en Cristo se encuentran en cumplimiento en el gran misterio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted puede mirar al que está al lado suyo y usted le puede decir, tú eres un misterio. Usted es un misterio. Sí, usted mira, usted es un misterio. Alejandro, usted es un misterio. Yo llevo tiempo diciéndolo. Usted es un misterio. El diccionario Webster nos define la palabra misterio como algo inexplicable, desconocido o mantenido en secreto. Mas sin embargo, un misterio en el Nuevo Testamento no es un secreto por descubrir, sino un secreto, aleluya, indescifrable por la razón humana, pero ahora revelado por el Espíritu Santo. Era algo que simplemente estaba ahí, pero nosotros no lo habíamos visto. Pero ahora está manifestado y nosotros ahora podemos ver la realidad de eso que antes se conocía como misterio. Hoy cuando usted entra por las puertas de esta iglesia y usted mira los rostros de nuestros hermanos y hermanas, usted puede ver el misterio de Dios, que es la iglesia aquí en la tierra, aleluya, manifestada a través de cada uno de nosotros. Bendito sea el que vive para siempre. La iglesia, por lo tanto, es el gran secreto, el gran misterio de Dios. Estaba escondido en Dios desde la fundación del mundo, pero fue revelado a los santos hombres de Dios, los apóstoles y los profetas, por el Espíritu Santo. Por cierto, el apóstol Pablo habla mucho del misterio en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 9, él habla del misterio de su voluntad. En Efesios capítulo 3, versículo 3, él dice, por revelación me dio a conocer el misterio. En Efesios capítulo 3, versículo 4, dice que comprende mi conocimiento en el misterio de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 9, para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio. En Efesios capítulo 5, versículo 32, y algunos los estoy parafraseando. Este es un gran misterio, pero yo hablo de Cristo y su iglesia. En Efesios capítulo 6, versículo 19, habla del misterio del Evangelio. Por lo tanto, la iglesia es el misterio de Dios en la tierra. Usted dice, ¿por qué eso es un misterio? Es un misterio porque estaba escrito en la Biblia, estaba ahí revelado, pero no habían entendido aún que en algún momento en el futuro iba a haber un cuerpo llamado iglesia, en el cual todos los que aceptaran a Cristo iban a pertenecer a Él. En un tiempo, cuando aquellos que creían en Dios se reunían, solamente se reunían aquellos de una nación en particular, de una creencia en particular, de una religión en particular, pero Cristo, Dios, tenía en su voluntad y en su propósito eterno que la iglesia fuese el ente, amén, aleluya, donde se pudieran reunir todas las naciones, todas las personas que aceptaran a su Hijo como su Salvador, ya sea de un color o del otro, ya sea puertorriqueño, sea dominicano, sea cubano, sea americano, sea de Argentina, sea chileno, sea de donde sea que usted venga, usted puede ser parte de la iglesia. De hecho, nosotros somos la iglesia. La iglesia es la nueva etnia. Hablaba de eso la semana pasada y alguien me preguntó, pastor, ¿qué es eso, la nueva etnia? ¿De qué usted está hablando? La iglesia es la nueva etnia, es la nación santa creada por Dios para este tiempo, bendito sea el Señor, para que llevemos la palabra de Dios por todos los lugares, aleluya, en nombre del reino de Dios aquí en la tierra. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, hay básicamente 3 divisiones étnicas en la raza humana. Yo no sé si usted se da cuenta cuando usted lee la palabra, pero cuando usted lee la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, usted siempre va a ver que la Biblia se refiere específicamente de judíos,
de gentiles y de la iglesia de Dios. En otras palabras, hay tres cuerpos de personas a las que la Biblia se refiere en el libro del Nuevo Testamento. En los libros del Nuevo Testamento, específicamente en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 32, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. De eso hablamos cuando decimos que la iglesia es la nueva etnia, es la nueva nación entre el pueblo de Dios, que Dios tenía ya, aleluya, en su voluntad, en su propósito eterno, crear, aleluya, ¿para qué? Para que la palabra del Señor fuese llevada por todos los rincones del mundo por la iglesia del Señor, que somos la nueva etnia, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para llevar su palabra por todos los rincones del mundo, predicando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba trabajando en las naciones, formando la tercera división étnica, la iglesia. Esto se relaciona con el judío y el gentil siendo bautizados en un cuerpo. Imagínese usted, en aquel tiempo eso era algo difícil de uno poder entender. Los judíos con los gentiles en un mismo lugar. Aleluya, los judíos con los gentiles creyendo una misma cosa. Eso era algo que de por sí era un misterio y algo que ellos quizás no hubiesen aceptado de no haber sido, que era la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios. Y cuando Dios se propone hacer algo, aleluya, y es su voluntad soberana, pueden haber algunos escollos en el camino, pero finalmente usted va a poder, aleluya, ver cómo la voluntad de Dios soberana se va, aleluya, a manifestar, como lo ha hecho en la iglesia del Señor, donde usted ahora puede ir a cualquier parte del mundo y usted se va a encontrar con una iglesia del Señor. Si usted va a Rusia, aunque sea en algún lugar debajo de, aleluya, no sé, en algún lugar debajo de la casa o en la parte de atrás del hogar, en algún lugar escondido, usted va a ver que hay un cuerpo, aleluya, llamado iglesia, que está adorando y que está exaltando el nombre del Rey de Reyes. O sea, cuando Dios en su voluntad decide crear, aleluya, la iglesia va a todas partes del mundo, aún en los lugares donde hay necesidades y hay situaciones difíciles para la iglesia, aún donde la iglesia no es reconocida como iglesia ni como cuerpo del Señor. Ahí está la presencia del Señor, y donde se reúnen dos o tres, ahí está el Señor, aleluya, nuestro Salvador en medio de ellos, manifestándose con poder, aleluya, y con gloria, haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Para qué? Para que su iglesia sea expandida por todos los lugares del mundo. Entonces la iglesia es la nueva etnia, es la nación santa. La iglesia es la etnia que reúne a todas las demás en una, la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que ver que la iglesia es una nueva creación. Eso es lo que es. La iglesia es una nueva creación. Cristo dijo: yo vengo a edificar una iglesia. Mi hermano, yo no puedo edificar algo que ya está hecho. Bendito Dios. Por eso es que cuando usted habla de la iglesia, usted tiene que entender lo que la iglesia realmente es. Cristo vino a edificar la iglesia. Por lo tanto, Cristo vino a hacer algo nuevo. Cristo no vino a darle continuidad a algo que ya existía, sino Él vino a edificar una iglesia. Eso es importante que usted lo entienda, porque si usted no entiende eso, usted va a querer mezclar una cosa con la otra. Y si usted sale por ahí hoy día y va a muchos lugares, usted se va a dar cuenta que hay mucha mezcla de muchas cosas. Yo no sé, pero si usted mezcla cemento con plasticina, y usted levanta un muro con cemento y plasticina, y viene no el huracán, sino la tormenta Silvia, se lo lleva. ¿Por qué? Porque esa mezcla no va. Usted no puede mezclar cemento con plasticina y pensar que eso va a sujetarse y que va a aguantar los embates de una tormenta, de un huracán, de un temblor, de, no sé, usted recostándose de la pared, cualquier cosa de esa. Usted que vive en la Florida sabe que si usted se recuesta mucho de la pared, se dobla o se daña la pared. Si usted se recuesta mucho de su auto y es nuevo, usted se va a dar cuenta que la lata dobla.
Yo creo que eso es como aluminio, ¿verdad? Ahora sí, ya. Los carros ya no los hacen como antes. Las paredes aquí no son como las de Puerto Rico, que usted tiene que buscar un buen taladro y darle ahí duro por 2 o 3 horas para poder hacer un huequito. Aquí usted le da un puño y ya la tumbó. Entonces Cristo vino a edificar una iglesia nueva, donde Él es el Rey de Reyes, donde Él es el Señor de señores, donde por medio de Él se llega, aleluya, al cielo. Es por medio de Él. Para usted entrar al cielo tiene que ser parte de la iglesia que Él edificó, aleluya, y de la cual Él es la cabeza. No hay otra forma de entrar al reino, aleluya, no hay otra forma de entrar al cielo si no es, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, aleluya, Cristo es la palabra, y por medio de Él es que nosotros llegamos al cielo, y por medio de Él es que nosotros recibimos salvación, porque fue Él, aleluya, quien vino a la tierra, fue Él, aleluya, quien fue crucificado en la cruz del Calvario, y fue Él que al tercer día, aleluya, resucitó de entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, aleluya. No fue nadie más, aleluya, no fue Buda, no fue el otro, no fue aquel, aleluya, fue Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien le damos toda gloria y toda honra. Por lo tanto, la iglesia es nuestra nueva creación. Santo eres, Señor. Aleluya. Adoramos, mi Dios. Y la iglesia finalmente, ¿qué es? Es la iglesia. La iglesia. Y cuando usted busca esa palabra en el original, usted se va a dar cuenta que la palabra del Nuevo Testamento para iglesia, que esa iglesia es una palabra muy importante entre las palabras del Nuevo Testamento. Tiene un doble trasfondo. Proviene de 2 palabras griegas. Viene de la palabra ek, que significa fuera de, y viene de la palabra kaleo, que significa llamar. El trasfondo griego de la iglesia original en los días de Pablo se ve a continuación. Mire cómo se utilizaba esta palabra eclesia en los tiempos de la iglesia primitiva. Dice que en los grandes días clásicos de Atenas, eclesia era la asamblea congregada de personas. Consistía en todos los ciudadanos que no habían perdido sus derechos cívicos. Aparte del hecho de que las decisiones tenían que ajustarse a las leyes del Estado, sus poderes eran a todos los efectos y propósitos ilimitados. Por lo tanto, la iglesia no solo se usa en el sentido exclusivo de ser escogida del mundo, en el sentido hebreo y griego no era exclusivo, sino era inclusivo. Cuando usted mira el uso de esa palabra eclesia en aquel tiempo, es importante que nosotros hagamos un pequeño detente ahí y veamos lo que esa iglesia o eclesia significaba para aquel tiempo, lo que hoy utilizamos nosotros para llamar la iglesia de nuestro Señor. Era algo que estaba compuesto por personas que no habían perdido sus derechos cívicos y se podían reunir en una asamblea y podían llegar a tomar determinaciones, aleluya, y aquellos que estaban en aquel lugar y tomaban aquellas determinaciones tenían efectos y propósitos que eran ilimitados. Cuando usted mira la iglesia del Señor Jesucristo hoy en la tierra, usted se va a dar cuenta que nosotros, la iglesia en este tiempo, tenemos también la responsabilidad de reunirnos como lo estamos haciendo en este lugar. Y aleluya, todas las trampas, todas las cosas que el enemigo ha puesto delante de nosotros, el Señor nos ha dado el poder y autoridad en su nombre de poder reunirnos aquí y decir: no, diablito, tú te equivocas, porque aquello que tú trataste de hacer contra la iglesia del Señor, o contra mi hogar, o contra mi comunidad, o contra mi ciudad, o contra mi nación, aleluya, aquellos que estamos en este lugar, bajo la autoridad del Santo, bajo la autoridad del Señor, aleluya, votamos unánimemente para rechazar aquello que el enemigo ha tratado de imponer en este lugar, aleluya, e imponemos por decreto de nuestro Señor y Salvador que el Señor es el Rey de Reyes y que por lo tanto su voluntad es la que va a permear en la tierra, y donde quiera que nosotros vayamos, lo que declaramos es la voluntad de aquel que nos salvó, de aquel que murió en la cruz por nosotros, de aquel que intercede, aleluya, por nosotros delante del Padre. Por lo tanto, cuando
usted se reúne aquí, no nos reunimos, hermanos, así sentaditos en el asiento, buscando a ver qué entretenimiento encontramos en el día. No, nos reunimos como un cuerpo que tiene poder y autoridad, aleluya, bajo el poder del Espíritu Santo, para decirle al enemigo allá afuera: no, el plan que tú tenías contra esta ciudad, aleluya, hay una iglesia que por decreto y con la autoridad y poder del Dios, aleluya, que nos salvó, aleluya, nosotros podemos ir y rescatar a aquellos que están allá afuera perdidos, que están allá afuera necesitados, que están allá afuera enfermos, que necesitan de la liberación, que necesitan, aleluya, de la sanidad, para que puedan recibir, aleluya, la impartición del Espíritu Santo en su vida y puedan entonces reconocer que el verdadero Rey, aleluya, de todo el mundo se llama Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia que en la tierra se le ha dado la autoridad de salir a ir a luchar contra las artimañas del enemigo. No es a buscar entretenimiento en el templo o en el edificio. No es a ver qué cosa nueva me van a decir hoy. No es a que me escupan la cara y me tiren para atrás 2 o 3 veces. Es para reunirnos como asamblea, como cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y todos juntos en un solo sentir, determinar que el enemigo no se va a salir con la suya en esta comunidad. Que el enemigo no se va a salir con la suya en esta iglesia. Que el enemigo no se va a salir con la suya en esta nación. Que la voluntad y propósito eterno de nuestro Dios se ha de cumplir. Aunque en el proceso tengamos que desviarnos una que otra vez. Aunque tengamos que experimentar alguno que otro cambio. Aquello que Dios ha dispuesto para este lugar se ha de cumplir. Aquello que Dios ha dispuesto para tu hogar se ha de cumplir. Aquello que Dios ha dispuesto para tus hijos se ha de cumplir. Aquello que Dios ha dispuesto para esta nación se ha de cumplir. Esto no es un lugar donde solamente nos reunimos a, no sé, a ver qué nuevo le pusieron al templo hoy, o la iglesia, el edificio. Es un lugar donde nos reunimos todos delante de la presencia del Señor para dejarle saber al enemigo que hay un cuerpo vivo que no se va a detener ni a amedrentar por todas las cosas que él trata de hacer. Es un cuerpo vivo que cuando se reúne en un solo sentir y clama al Dios vivo, puede hacer que circunstancias en tu vida cambien. Es la iglesia la que cuando se reúne e intercede por los enfermos, uno puede ver la sanidad de los demás. Gracias, Señor. Aquí hay un ejemplo. Cuando la iglesia se reúne y entiende que somos un solo cuerpo, un solo sentir, cuando hemos sido llamados a salir y convocarnos como cuerpo de Dios donde Él es la cabeza, y tomamos nuestro lugar bajo su autoridad, bajo el dominio del Señor, y entonces comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y hacemos su voluntad y nos paramos firmes en su palabra y no nos desviamos ni para una esquinita ni para la otra, sino que nos mantenemos ahí, aleluya, firmes a la palabra del Señor y no nos desviamos en ningún momento. El Señor comienza a hacer obras en medio nuestro y comenzamos a ver cómo su autoridad y su poder se manifiesta en medio de la iglesia. La convocatoria de la iglesia no es para unos pocos seleccionados,
sino es para aquellos que hemos sido llamados. Hay gente llamada que ni siquiera lo sabe. A nosotros como iglesia nos queda mucho por hacer. Hay gente que son llamadas y porque se ven de una manera no piensan que el Señor los llamó. Hay gente que son llamados y porque tienen algunas faltas piensan que Dios no los llamó. Hay gente que son llamados y están pensando, bueno, yo sé que a lo mejor yo estoy llamado, pero voy a esperar un tiempo para, no sé, vivir la vida y después entonces arreglar las cosas con Dios. La realidad es que hemos sido llamados y todo lo que requiere de nosotros es aceptar ese llamado, ponernos de pie y aceptar, aleluya, que hemos sido llamados a ser parte de esa asamblea, parte de esa convocatoria, aleluya, que puede transformar nuestro derredor. Cuando miramos lo que la iglesia es, entendemos que la iglesia es un cuerpo de personas, no tanto reuniéndose porque han elegido reunirse, sino porque han sido elegidos para reunirse, porque Dios los ha llamado a sí mismo, no tanto para agudizar sus propios pensamientos y opiniones, sino para escuchar la voz de Dios. Usted no viene aquí porque usted decidió venir aquí. Usted viene aquí porque Dios lo convocó a venir a este lugar. Y usted vino a este lugar a escuchar la voz de Dios y escuchar lo que Él tiene que decirle y lo que Él quiere que usted haga. En la gente convocada y reunida, eso consiste en personas vivas y en organismos y no en una mera organización. Hay gente que visualiza la iglesia como una simple organización. Son un grupo de personas por allá que no sé, unos más locos que otros. Pero este es un organismo de personas vivas que adoran a un Dios vivo, que adoran a un Dios que tiene poder, que adoran a un Dios que tiene autoridad, que adoran al Dios que creó los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchos en la palabra del Señor fueron llamados. Abraham fue llamado, Israel fue llamado a salir de Egipto, la casa de Judá fue llamada, aleluya, de Babilonia, la restauración del templo en Jerusalén. La iglesia del Nuevo Testamento también es llamada, de cada lengua, tribu y nación, para convertirse en lo que hoy es la iglesia del Señor. La iglesia consiste en aquellos que cumplen el llamado a través de todo el mundo, independientemente de las naciones o la cultura. La iglesia no es nacional, internacional, denominacional, no denominacional, sectarial, no sectarial. La iglesia es una nueva creación, es una nueva cosa que Dios ha creado en la tierra, de la cual tú y yo somos parte. Tú y yo somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pongámonos de pie. Aleluya. Si nosotros entendiéramos eso, que muchas cositas nos ahorraríamos durante el día. Si nosotros entendiéramos el verdadero propósito de por qué estamos aquí, que muchas cosas nos ahorraríamos. Cosas innecesarias, problemas innecesarios, comentarios innecesarios, sino que todos estaríamos en un mismo sentir, tratando de hacer lo que el Señor nos ha puesto en el corazón de hacer como iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia. No es el edificio ni nada que se parezca, es usted y yo. Cuando estamos reunidos en el restaurante, cuando estamos reunidos en la escuela, cuando estamos reunidos en el trabajo, cuando estamos en el hospital orando por un enfermo, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Cuando estamos compartiendo en un evento para una familia que ni siquiera viene a la iglesia, pero estamos ahí, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia, dando testimonio del Señor, dando testimonio de su amor, dando testimonio de su compasión, dando testimonio de que Él realmente les ama. Por eso estamos ahí. Estamos ahí porque Él nos ha convocado a estar ahí.
Por eso a veces cuando llueve y la gente no viene a la iglesia, uno como que se molesta un poco. Pero es porque la gente tiene que entender que es una convocatoria de Dios. Cuando nosotros le extendemos una invitación a venir a la iglesia, no es el pastor que se la extiende. Usted quizás nos escucha a nosotros, venga a la iglesia el domingo a las 11 de la mañana, o venga aquí, o venga acá. No es el pastor, es Dios. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, quien nos hace la convocatoria para que estemos aquí en este día, en esta iglesia en particular, bueno, el horario que el Señor ha determinado que nosotros nos reunamos. Pero cuando venimos por esa puerta por acá, venimos en una convocatoria para encontrarnos con Él. Por eso cuando cantamos, le cantamos a Él. Por eso cuando oramos, aleluya, y levantamos nuestras manos en señal de victoria, lo hacemos por Él. Por eso cuando la prédica está ahí, escuchamos, porque sabemos que en nuestro espíritu escuchamos la voz de Él. Porque Él es quien nos convoca a la iglesia. Y nos convoca con un propósito. Esta nación está, que cuando usted mira las noticias parece que todo está perdido. Y si la iglesia entendiera que somos esa asamblea que se puede reunir y decir, ¿sabe qué, diablo? No, esta nación va a seguir sirviéndole al Señor. Esta nación va a seguir cumpliendo, aleluya, con el llamado que tú has puesto en ella para que lleve el evangelio por todo el mundo. Esta nación no se va a detener, aleluya, de hacer las cosas que tú has predeterminado para ella, aleluya. Y si nosotros nos paramos, aleluya, firmes como, aleluya, iglesia del Señor, y comenzamos a decirle, aleluya, al mundo, no importa las leyes que tú pongas, no importa las cosas que tú hagas, aleluya, por sobre todas estas cosas, nuestro Rey de reyes, Señor de señores, aleluya, está por encima de todas estas cosas. Pueden cambiar las leyes, aleluya, pueden cambiar lo que quieran, pueden cambiar los estándares, aleluya, pero si la iglesia comienza a decirle a la gente del amor de Cristo, si la gente comienza a alcanzar, aleluya, a aquellos que están perdidos, si la gente comienza a hablarle, aleluya, a aquellos que están en necesidad, y nosotros comenzamos a ver cómo el poder, aleluya, de Dios comienza a manifestarse de manera especial, entonces nosotros podremos ver una nación transformada. Porque la nación no la transforman las leyes. Los corazones no los transforman las leyes. Tu forma de actuar no lo transforma, aleluya, el gobierno, ni las leyes, ni el otro, ni el vecino, ni aquel. Todas las cosas en nuestro ser lo transforma aquel que nos creó. El que tiene el manual. Cuando usted nunca ha tratado de trabajar como un hijo suyo y como que es difícil. Dice, Dios mío, ¿cómo puedo yo bregar con este muchacho o esta muchacha? Y usted trata, y usted trata, y usted trata. Pero cuando usted se lo suelta al Señor, Dios tiene el manual. Y Dios dice, en la página 59 tengo ahí lo que resuelve este muchacho. Y Dios resuelve. Eso fue lo que hizo mi abuela. Mi abuela en un momento dado me soltó y dijo, yo lo suelto. Voy a seguir orando por él y el Señor hará algo con él en algún momento. En algún momento. Y ella no lo vio, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se cumple. Aquello que el Señor le dijo a ella que se iba a cumplir, se cumplió. Hay que entregarle las cosas al Señor. Y hay que reunirse con intención. La iglesia se reúne con intención. Es una reunión y una convocatoria intencional para cambiar y transformar el trastorno de todo lo que está a nuestro alrededor. No es para hacer fiestas, ni chistes, ni cosas. La vida de la gente está en riesgo allá afuera. Y si nosotros entendemos eso y lo internalizamos, entonces usted sabe que usted ha sido llamado, seleccionado, escogido para cumplir una función en la tierra. No importa el número de la iglesia. Lo que importa es que todos estemos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y si cada uno de nosotros hace eso, entonces el reino se va expandiendo. La iglesia va creciendo. Y cuando digo la iglesia va creciendo, no se trata de este edificio, sino se trata de aquellos que creen, aleluya, en el Señor como nuestro Salvador, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan.
Nosotros somos la iglesia. Aquí, en Filadelfia, en Massachusetts, en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, en cualquier país del mundo donde usted esté, si usted es creyente del Señor Jesucristo, usted es la iglesia. Así que cuando usted le habla a alguien en el supermercado y dice, yo soy de México, me voy para México, pues está bien, hermano, tú puedes ser parte de la iglesia e irte a México, aleluya, y allá servir como aquello que Dios te llamó, como iglesia del Señor Jesucristo. Levante sus manos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Pero yo no sé usted, porque hay días que uno llega cargadísimo a la iglesia. Hay días que uno llega casi arrastrándose. Pero el que nos convoca nos sostiene. El que nos convoca nos da la fuerza para seguir haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, ser iglesia en la tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por cada hogar aquí representado, Señor. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, por las visitas. Gracias, Señor, por cada amigo, cada amiga que está en medio nuestro en este día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder cantarte a ti cánticos nuevos todos los domingos, Señor. Permite, Señor, que esta iglesia aquí reunida, que está en sesión, Señor, siendo tú la cabeza nuestra, pueda entender tu llamado, Señor, para ser el organismo vivo allá afuera en los supermercados, en los trabajos, en las escuelas, donde quiera que nosotros estemos, en nuestra comunidad, aún en nuestros hogares, donde podamos ser el testimonio vivo de aquello que tú has hecho a través de nosotros, Señor, y en nosotros. Que podamos testificar de tu grandeza, Señor. Que podamos alcanzar a aquellos que tienen necesidad de ti. Aquellos que están enfermos, Señor, y no encuentran una salida. Que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el sanador. Que en ti está la respuesta. Señor, aquellos que están cansados, cargados, Señor, que puedan entender que tú eres la respuesta, Señor. Tú eres la respuesta. Padre, y nosotros estamos aquí para hacer tu voluntad. Nosotros estamos aquí para convocarnos, Señor, en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, hacer todas esas cosas que tú has declarado para nosotros. Padre, si hay alguna familia aquí necesitada, Señor, oramos por ellos. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Que tú los cubras, que tú los guardes. Aquellos que están enfermos, Señor, en medio nuestro, Padre, aleluya, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú los toques y los sanes para tu gloria y para tu honra. Señor, que tú seas, Señor, el sanador, que seas tú quien los toque, Señor. Que a ellos no le quede la menor duda, Señor, en su corazón, que ha sido un toque tuyo, Señor, el que les ha sanado en esta hora. Padre, oramos por aquellos que no pudieron llegar en esta preciosa mañana. Oramos por la salud de cada uno de ellos, por el bienestar de cada uno de ellos, Señor. Y oramos para que esta semana que viene, Señor, sea una semana bendecida para cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos des la oportunidad, Señor, de ser voceros tuyos aquí en la tierra y hablarle a otros de tu evangelio, Señor. Padre, crea oportunidades a través de la semana. A los lugares que nosotros nos convocamos, Señor, crea oportunidades, Señor, para que podamos hablar de tus grandezas. Para que podamos ser nosotros la iglesia. Padre, ahora te pedimos, Señor, ahora que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, que tú nos bendigas y nos lleves a nuestros respectivos hogares, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor, salude, aleluya, al que está a tu lado. Y váyase de aquí gozoso, aleluya, creyendo firmemente en la palabra del Señor, que es por sobre todas las cosas. Dios les bendiga.
María Nicole Crespo Riol. ¿De qué cuenta? Yo dije eso. Y es donde es María Nicole Crespo Riol. I'll break ankles with tennis shoes like that. Oh my God. Like I'll literally break ankles with tennis shoes like that. I'll be like, oh! I even hold the ball like that. Déjame despedirme de Silvia. Abre los cielos con poder, enaltecido eres, rompe tinieblas allí adentro. Pero la próxima que te va a atropellar, dice que te sabe todas las canciones. Yo le pongo a ella. ¿Qué? Si lo ven ahora, ¿qué hacen? Ahorita la casa. Last size our goals? What? Ya lo te gusta. They need to be size 12. They need to be size 12. Thank you por todo. Size 12? Que me volví a la porque me llevé todo guardado en la cajita, pero no me había dado cuenta que todo estaba guardado. Para mí, yo había sacado todo acá, pero en la camisa sacaba los dos cajitos que tenía de 15. Mira, te lo dije, que lo velaba. They size 12 for real. Oh my God, look at that. Mira, que pues yo lo... Ahora te llevas un zapato con bendición y el otro vacío, ¿viste? They actually size 12. Sí, tú sabes que está la caja. Ella tiene dos cajitas más, ¿verdad? Pero yo cuando lo estaba mostrando, yo no sé por qué, yo como que borré la parte donde saqué la ropa y cuando me llevé la caja para casa, yo metí todo dentro de la caja. Pero borré la parte donde eran dos cajitas más abajo. Me llevo a Silvia, la hermana de la base que era. Oh no, I'm sorry. You entitled this was one. Yeah. Como las locas buscando. Yo digo, yo no me iba a comprar para eso. Yo me iba a comprar y ya, las dos cajitas había dejado las cositas en la cocina. Está acabando la camisa. Abajo. Y el chico. Pero lo pusimos así porque mi mamá le estaba dando Las excusas. pero no como tu foto, el pequeño se la llevó completa, estoy esperando que me dé un canto. ¿Le gustó? Mira, que cuando aprendas ahora digo yo las excusas, solamente satisface. Ahora no me voy a tener ya me dijo que va, se nos hace le vamos a hacer el cumpleaños de que mami llega el domingo de diciembre. Porque vamos a llegar el 2 y el domingo después de la iglesia vamos para allá. Son los 15 con casar. Tengo hambre.
¿verdad? Tengo hambre.